¿Qué obligó a un papa moribundo, Clemente XII, en el año 1738, a declarar una guerra a muerte a un puñado de caballeros londinenses? Caballeros que se reunían en una taberna llamada El Ganso y la Parrilla. ¿Fue realmente por sus juramentos secretos y sus rituales extraños? ¿O fue porque el Vaticano, desde el primer día, vio algo que el resto del mundo ignoraba? Vio el plano de un arquitecto rival, un plan para desmantelar el trono y el altar, ladrillo a ladrillo. La Iglesia Católica había gobernado la mente europea durante más de 1000 años, construyendo catedrales para que la gente mirara hacia arriba. Y de repente, estos francmasones construían logias para que la gente mirara hacia adentro. El conflicto no era una posibilidad, era un destino. La fundación de la primera Gran Logia de Inglaterra en 1717 pareció, al principio, una excentricidad británica, un club de caballeros más dedicado a la filosofía, la geometría y la caridad. Pero esta idea, la idea de que hombres de diferentes credos podían reunirse como iguales, sin la mediación de un sacerdote, era la herejía más peligrosa de todas. Se extendió como un incendio en la pólvora. En menos de una década, había logias en París, Madrid, Florencia, Ámsterdam. En los salones de la aristocracia y en las tabernas de los comerciantes, se susurraban palabras sobre la razón, la tolerancia y el gran arquitecto del universo. Un Dios que no exigía confesión ni temía a la ciencia. En Roma, cundió el pánico. Para el Vaticano, esto no era filosofía, era una infiltración. Era la vieja herejía gnóstica, vestida con mandiles de cuero y joyas de plata. La respuesta fue rápida y brutal. El Papa Clemente XII, ciego y postrado en cama, pero con una mente lúcida, firmó la bula In Eminenti Apostolatus Specula. Era una declaración de guerra total. La sentencia era la excomunión ipso facto, automática. Cualquiera que se uniera a una logia, o incluso la visitara, quedaba condenado en esta vida y en la siguiente. Pero la excomunión era solo el principio. En los territorios controlados por la Iglesia, la bula era una sentencia de muerte. La Santa Inquisición, que había perfeccionado sus métodos durante siglos, recibió nuevas órdenes. Comenzó la caza. En Florencia, el poeta Tommaso Crudeli fue arrestado. Su crimen, ser el venerable maestro de la logia local, fue arrojado a las mazmorras del Bargello, torturado por los inquisidores hasta que su salud quedó destrozada. Murió poco después de su liberación. Su historia se convirtió en una advertencia. En Lisboa, John Custos, un diseñador de joyas suizo, fue arrastrado ante la Inquisición portuguesa. Lo acusaron de impiedad. Lo que realmente querían eran los secretos de los rituales masónicos. Lo sometieron al potro, a la estrapada, dislocando sus miembros repetidamente. Custos se negó a hablar. Fue condenado a las galeras. En Malta, los Caballeros de San Juan, una orden militar católica, descubrieron una logia entre sus miembros. Los masones fueron encarcelados, torturados y desterrados. La Iglesia no hacía distinciones. Podías ser un duque o un albañil. Si llevabas el compás, eras el enemigo. Esta persecución tuvo un efecto imprevisto. Transformó a la masonería. Lo que había sido un club filosófico abierto se vio obligado a convertirse en una verdadera sociedad secreta. Se endureció en el fuego de la persecución. Los rituales se volvieron más serios, los juramentos más vinculantes. Si el precio de la entrada era la tortura, entonces el secreto que guardaban debía valerlo. Los masones aprendieron a operar en las sombras. Desarrollaron códigos, señales de reconocimiento y redes de escape. Se convirtieron, por necesidad, en una organización de combate clandestina. Ya no solo discutían sobre geometría, planeaban su supervivencia. Y en esa supervivencia nació algo más. Nació el resentimiento. Nació el deseo de contraatacar. Si la Iglesia usaba el poder de los reyes absolutos para aplastarlos, ellos tendrían que derrocar a esos reyes. El Vaticano había convertido una disputa teológica en una guerra de exterminio. Sin saberlo, había creado al enemigo que más temía.
una fraternidad global, paciente y dedicada, que ahora tenía una razón para cambiar el mundo. El Vaticano exigía fe ciega, la logia exigía conocimiento secreto. ¿De qué lado te pondrías en una guerra donde la fe exige obediencia y el conocimiento exige un sacrificio? Esta guerra secreta no se quedaría en las mazmorras de Lisboa o Florencia. Los hermanos perseguidos miraron más allá de Europa. Vieron un lugar donde podían construir su templo desde cero, lejos del alcance de la Inquisición. Encontraron refugio al otro lado del océano, en las jóvenes colonias americanas, y allí, en el aire fresco de un continente nuevo, comenzaron a trazar un plan de venganza. Un plan que no solo los liberaría a ellos, sino que pondría al mundo de cabeza. La Iglesia había ofrecido un orden divino. La logia contraatacó con la promesa de la libertad humana. Si hubieras vivido entonces, ¿qué bando habrías elegido? Escribe tu elección en los comentarios. Ese nuevo mundo se estaba gestando en las colonias americanas, y los hombres que lo soñaban llevaban mandiles blancos bajo sus abrigos coloniales. La guerra se trasladó de las mazmorras a las cámaras de debate, y pronto a los campos de batalla. En Boston, el epicentro de la agitación, las logias no eran solo lugares de reunión, eran cuarteles generales revolucionarios. La logia de San Andrés, por ejemplo. Sus miembros no eran otros que los hijos de la libertad. Hombres como Paul Revere, John Hancock. Cuando un grupo de colonos, disfrazados de indios Mohawk, abordaron los barcos británicos y arrojaron el té al puerto, no fue un motín espontáneo. Fue una operación planificada. El famoso motín del té de Boston fue organizado en la taberna del Dragón Verde, el mismo lugar donde se reunía la logia de San Andrés. Era un acto de desafío masónico contra un tirano. El Vaticano, en ese momento, estaba firmemente del lado de la corona británica y de todas las monarquías legítimas. El Papa Clemente XIV veía la rebelión americana como la encarnación de la herejía masónica, el rechazo a la autoridad divinamente constituida. Pero los rebeldes tenían una red internacional. Benjamin Franklin, quizás el masón americano más famoso, no fue a París solo como diplomático, fue como venerable maestro. Fue recibido como un héroe en la logia, las 9 Hermanas, la más influyente de Europa. Allí, codeándose con Voltaire, Danton y el Marqués de Lafayette, Franklin aseguró algo más valioso que las armas. Aseguró el apoyo de la élite intelectual y financiera de Francia. Cuando George Washington, el comandante en jefe del ejército continental, tomó juramento como primer presidente de los Estados Unidos, de América, lo hizo sobre una Biblia traída de la Logia de San Juan número 1, en Nueva York. La piedra angular del Capitolio de los Estados Unidos de América fue colocada por el propio Washington en una ceremonia masónica completa, vestido con su mandil y usando sus herramientas rituales. La nueva república, la nueva Atlántida, estaba siendo fundada sobre principios masónicos de libertad, razón y separación de la Iglesia y el Estado. Era la primera gran victoria del compás sobre la cruz. El Vaticano observaba con horror. Lo que había comenzado en América pronto contagió a Europa. La venganza por la bula de 1738 estaba a punto de servirse, y se serviría en las calles de París. Si la Revolución Americana fue la apertura, la Revolución Francesa fue el acto principal. En Francia, la masonería estaba en todas partes. El Gran Oriente de Francia y otras obediencias contaban con miembros de toda la sociedad, desde el duque de Orleans, primo del rey, hasta periodistas radicales como Camille Desmoulins y Georges Danton. Las logias se convirtieron en laboratorios para la revolución. Allí se ensayaron los lemas: libertad, igualdad, fraternidad. Allí se planeó el asalto al viejo orden. Cuando la Bastilla cayó el 14 de julio de 1789, no fue solo la caída de una prisión. Fue el colapso del símbolo de la tiranía real y clerical. Los agentes del Vaticano, liderados por el nuncio papal, intentaron desesperadamente salvar la monarquía. Organizaron conspiraciones contrarrevolucionarias, financiaron levantamientos realistas en regiones como la Vendée. Pero era demasiado tarde. La máquina se había puesto en marcha.
El terror jacobino se desató. La Iglesia fue declarada enemiga del pueblo. Las catedrales fueron profanadas y convertidas en templos de la razón. Miles de sacerdotes y monjas fueron masacrados o deportados. ¿Es un terrorista quien derriba una tiranía o es un héroe? ¿Y quién decide la diferencia? El clímax simbólico de esta guerra llegó el 21 de enero de 1793. El rey Luis XVI fue llevado a la guillotina. Esto no fue un simple regicidio, fue un asesinato ritual. Fue la destrucción de la alianza del trono y el altar, la base misma del poder católico en Europa. El rey, el ungido de Dios, fue decapitado en público por una máquina diseñada científicamente. La monarquía creía que el poder venía de Dios. Los masones habían demostrado que podía venir de una guillotina bien engrasada. En menos de 60 años, el club de la taberna, el ganso y la parrilla había inspirado la creación de una república en el Nuevo Mundo y había decapitado a la monarquía más poderosa del Viejo Mundo. El Vaticano estaba de rodillas, sus agentes muertos o huidos. El triunfo de la logia parecía total, pero el caos de la revolución aterrorizó a Europa. Creó un vacío de poder, y en ese vacío, mientras el humo de la guillotina aún se disipaba, entró un hombre que usaría el compás y la cruz para sus propios fines, un hombre de Córcega. Napoleón Bonaparte no creía en nada, excepto en Napoleón, y vio en esta guerra secreta centenaria la herramienta perfecta. Era un cínico brillante, un maestro manipulador. Entendió que para gobernar Europa necesitaba controlar tanto a los revolucionarios como a los tradicionalistas. Necesitaba dominar la logia y el Vaticano. Y así jugó un doble juego magistral. Napoleón había ascendido en el ejército revolucionario, un entorno profundamente masónico. Hizo de la masonería una herramienta de su imperio. Sus hermanos, José Bonaparte, Luis, Jerónimo, fueron hechos grandes maestres. Sus mariscales más leales, Murat, Massena, Ney, Kellerman, dirigían las logias militares y de campo. Dondequiera que el ejército francés marchaba, establecía nuevas logias. Estas logias no eran para debatir filosofía, eran para reclutar a las élites locales, para difundir la propaganda imperial y, sobre todo, para actuar como el servicio de inteligencia personal del emperador. La red masónica se convirtió en los ojos y oídos de Napoleón desde Madrid hasta Varsovia. Parecía el triunfo final del compás, pero Napoleón también entendía el poder del símbolo, el poder de la fe antigua. Sabía que millones de campesinos franceses nunca aceptarían un templo de la razón. Necesitaban sus iglesias, sus santos, su papa. Así que, para asombro de los jacobinos radicales, Napoleón hizo las paces con su enemigo mortal. En 1801 firmó el concordato con el Papa Pío VII. Fue un movimiento táctico genial. Reconoció al catolicismo como la religión de la gran mayoría de los ciudadanos franceses. Devolvió las iglesias, restauró los salarios del clero. A cambio, el Papa renunció a todas las tierras de la Iglesia confiscadas durante la Revolución, y lo más importante, le dio a Napoleón legitimidad divina. Cuando Napoleón se coronó a sí mismo emperador en Notre Dame en 1804, le arrebató la corona de las manos al Papa para ponérsela él mismo. El mensaje era claro: la Iglesia servía al Estado, no al revés. Pero esta tregua era una farsa. Pío VII pronto se dio cuenta de que había firmado un pacto con el diablo. Cuando se negó a unirse al bloqueo continental de Napoleón contra Inglaterra, el emperador mostró su verdadera cara. Las tropas francesas invadieron los estados pontificios. En 1809, Napoleón anexó Roma a su imperio y arrestó al Papa. Pío VII se convirtió en prisionero de Napoleón, trasladado ignominiosamente a Savona y luego a Fontainebleau. Pero Napoleón no solo quería al Papa, quería los secretos del Vaticano. Ordenó uno de los mayores saqueos culturales e intelectuales de la historia. Envió sus tropas a los archivos secretos del Vaticano, miles de carros cargados con los documentos más sensibles de la Iglesia, registros de la Inquisición, correspondencia de reyes, tratados secretos, textos sobre herejías, fueron transportados a París. ¿Qué buscaba?
¿Pruebas de la falsedad de la donación de Constantino? ¿Los archivos perdidos de los templarios, cuya disolución había sido ordenada por un papa anterior? ¿O simplemente buscaba el material de chantaje definitivo contra todas las casas reales de Europa? La Iglesia prometía el reino de los cielos. Napoleón ofrecía los reinos de la tierra y los cobraba por adelantado. Durante unos años, pareció que Napoleón había logrado lo imposible. Había encadenado tanto al Papa como a la logia. Utilizaba a los masones como sus espías y al Papa como su capellán. En los campos de batalla, esta guerra de ideas se libraba con cañones. Los generales masones de Napoleón, como Murat, luchaban contra los ejércitos de Austria y Rusia, ejércitos bendecidos por sacerdotes católicos y ortodoxos, aliados de Roma contra el anticristo francés. Era una guerra dentro de una guerra. La desastrosa campaña de Rusia en 1812 fue el principio del fin. El imperio de Napoleón se derrumbó en Waterloo en 1815. El águila cayó. Pío VII regresó a Roma. Los archivos, aunque no todos, fueron devueltos. La vieja monarquía fue restaurada. Parecía que el Vaticano había ganado, pero se equivocaban. Napoleón había perdido la guerra, pero había ganado la batalla de las ideas. Sus ejércitos habían esparcido las semillas de la revolución y el nacionalismo por toda Europa. Y esa semilla, la idea de una nación libre del control de los reyes y los papas, había echado raíces especialmente profundas en un lugar, la fragmentada península italiana. Italia, a mediados del siglo XIX, no era un país, era, como dijo un cínico, una simple expresión geográfica, y era, en gran parte, el patio trasero personal del Papa. Después de Napoleón, el Congreso de Viena había restaurado los estados pontificios. El Papa Pío IX no era solo un líder espiritual, era un soberano absoluto, un Papa Rey que gobernaba sobre millones de italianos con su propia policía, sus propias prisiones y su propia guillotina. Para los patriotas italianos, esta era una afrenta intolerable. La unificación de Italia, el Risorgimento, era imposible mientras un sacerdote se sentara en un trono en Roma, y los hombres que liderarían esta lucha, los arquitectos de la Italia moderna, eran casi todos masones. La lucha fue iniciada por sociedades secretas aún más profundas, los Carbonari, los carboneros. Eran una guerrilla ideológica que practicaba el asesinato político y la insurrección. De sus filas surgieron los dos gigantes del Risorgimento. Primero, Giuseppe Mazzini, el Alma, un masón radical, un visionario que creía que la unificación de Italia era una misión divina, una tercera Roma que reemplazaría a la Roma de los Césares y a la Roma de los papas. Luego, Giuseppe Garibaldi, la Espada, un héroe romántico, un guerrillero brillante y, crucialmente, el gran maestre del Gran Oriente de Italia. Para ellos, esto no era solo una guerra política, era una guerra santa contra el papado. El Vaticano contraatacó con todas sus fuerzas. Pío IX denunció a Mazzini y Garibaldi como agentes de Satanás. Excomulgó a todos los involucrados en el movimiento de unificación. Reunió un ejército de mercenarios, los zuavos papales, jóvenes católicos devotos de toda Europa, que venían a defender al Papa Rey de los anticristos masónicos. La guerra fue brutal. No fue una guerra de grandes batallas, sino de emboscadas, sabotajes y terrorismo urbano. Los agentes de Mazzini intentaron asesinar a cardenales y funcionarios papales. Los espías del Papa infiltraron las logias carbonarias, llevando a cientos a la horca. Garibaldi, financiado en gran parte por logias masónicas de Inglaterra, Escocia y los Estados Unidos de América, lideró sus famosas expediciones. En 1849, sus tropas tomaron Roma brevemente, obligando a Pío IX a huir. Fueron aplastados por el ejército francés, enviado por Napoleón III, quien, irónicamente, era un excarbonario que ahora necesitaba el apoyo católico. Pero la marea era imparable. En 1860, Garibaldi y sus 1000 camisas rojas conquistaron Sicilia y Nápoles en una campaña relámpago.
El nuevo reino de Italia, bajo el rey masón Víctor Manuel II, fue proclamado. Solo Roma permanecía en manos del Papa, protegida por las bayonetas francesas. El clímax llegó en 1870. Estalló la guerra franco-prusiana. Napoleón III tuvo que retirar sus tropas de Roma para luchar contra los alemanes. En el momento en que se fueron, el ejército italiano atacó. El 20 de septiembre de 1870, la artillería italiana abrió una brecha en las antiguas murallas aurelianas, en la brecha de Porta Pía. Los zuavos papales fueron rápidamente derrotados. Roma había caído. El poder temporal de los papas, que había durado más de 1000 años, se evaporó en una mañana. Pío IX se retiró al otro lado del Tíber. Se declaró prisionero en el Vaticano. Se negó a reconocer al nuevo reino de Italia y excomulgó a todos los que habían participado en la toma de Roma. Fue la mayor humillación que el papado había sufrido en siglos. La masonería había ganado la batalla militar. Habían puesto a su rey en el Palacio del Quirinal, que antes era una residencia papal. Durante 1000 años, Roma había sido el corazón de la fe. En 1870 se convirtió en la tumba del poder temporal de la Iglesia. El Papa había perdido sus ejércitos, había perdido su reino, parecía totalmente derrotado, pero al Vaticano le quedaba un arma más poderosa que cualquier cañón, un arma que no necesitaba ejércitos y que podía cruzar cualquier frontera: la mentira. Garibaldi luchó por una patria unificada contra el poder temporal del Papa. El Papa luchó por una FE unida contra lo que veía como el caos secular. ¿Qué ideal justifica más la guerra? Vota por patria o fe en los comentarios. La guerra de la información no se inventó con Internet. Se perfeccionó en los confesionarios, en los periódicos católicos y en las imprentas secretas de finales del siglo XIX. Habiendo perdido la batalla militar por Roma, el Vaticano cambió de táctica. Si no puedes vencer a tu enemigo con ejércitos, destrúyelo con propaganda. La estrategia fue simple. Si los masones se definían a sí mismos como buscadores de la razón y la libertad, la Iglesia los redefiniría como adoradores de Satanás, conspiradores y destructores de la civilización. La ofensiva fue liderada por la orden más militante de la Iglesia, los jesuitas. Comprendieron que para destruir a la masonería debían convertirla en el enemigo público número 1, y para ello necesitaban historias sensacionales. El episodio más extraño y eficaz de esta guerra fue la mistificación de Leo Taxil. Taxil era un periodista francés, un masón expulsado y un estafador notorio. Viendo una oportunidad de negocio, anunció públicamente su conversión al catolicismo y comenzó a revelar los secretos más oscuros de la masonería. Lo que reveló fue pura ficción, pero fue brillante. Escribió sobre rituales satánicos, sobre cómo los masones adoraban a un ídolo con cabeza de cabra llamado Baphomet. Describió misas negras y orgías. Su obra cumbre fue la historia de Diana Bogan, una supuesta masona de alto rango que se había comunicado con el demonio Asmodeo. Durante 12 años, Leo Taxil alimentó a la prensa católica mundial con estas fantasías. Obispos, cardenales e incluso el Papa León XIII elogiaron su valiente trabajo de desenmascarar al enemigo. El mundo católico estaba fascinado y horrorizado. Estas historias se imprimieron en millones de copias, en docenas de idiomas. En 1897, en la cima de su fama, Taxil convocó una conferencia de prensa en París. Ante una sala abarrotada, anunció con calma que todo había sido una mentira, que Diana Bogan no existía y que se lo había inventado todo para burlarse de la credulidad de la Iglesia. Fue una humillación pública para el Vaticano, pero, irónicamente, no importó. La mentira era demasiado buena para morir. Aunque el propio Taxil admitió el engaño, sus historias sobre Baphomet y los rituales satánicos ya se habían arraigado en la imaginación popular. Todavía se repiten hoy. Pero hubo una falsificación mucho más siniestra que tendría consecuencias genocidas. En las mismas oficinas de la policía secreta rusa, con la ayuda de redes clericales conservadoras francesas, se estaba gestando un nuevo documento.
Los protocolos de los sabios de Sion. Este texto era un plagio de una sátira política, pero fue reescrito para presentar un supuesto plan judío para dominar el mundo. Y los autores se aseguraron de entrelazar esta conspiración con otra: los masones. En los protocolos, la masonería era presentada simplemente como una herramienta, una fachada para los ancianos judíos. El objetivo de esta fusión era brillante y malvado. Unía dos de los odios más antiguos de la Europa conservadora. Ahora, el masón no era solo un hereje, era parte de una conspiración racial y financiera global. Una bala mata a un hombre. Una mentira bien contada puede envenenar a una generación. La masonería, por supuesto, no se quedó callada. Pasó a la ofensiva en el campo político. En la Alemania de Bismarck apoyaron la Kulturkampf, la lucha cultural, una serie de leyes destinadas a someter a la Iglesia Católica al control estatal. En Francia, el gobierno masónico del Gran Oriente lanzó una ofensiva total. En 1905, aprobaron la ley de separación de la Iglesia y el Estado, disolviendo el Concordato de Napoleón. Confiscaron propiedades de la Iglesia, cerraron miles de escuelas católicas y expulsaron a órdenes religiosas enteras del país. Fue una venganza legislativa por la Inquisición. En los Estados Unidos de América, la guerra fue más sutil. Las logias masónicas, especialmente del rito escocés, financiaron campañas masivas a favor de la educación pública obligatoria. ¿El objetivo? Asegurarse de que las nuevas generaciones de inmigrantes, en su mayoría católicos irlandeses, italianos y polacos, fueran americanizados y sacados de la influencia de las escuelas parroquiales católicas. A principios del siglo XX, los dos bandos estaban atrapados en una guerra fría global de propaganda. Se odiaban mutuamente. Se habían calumniado hasta el punto de la deshumanización. Este veneno, esta paranoia sobre conspiraciones secretas que controlaban el mundo, había saturado el aire de Europa. El escenario estaba listo. Y cuando el continente, debilitado por la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, estaba listo para arder, aparecieron dos hombres que ofrecieron una solución final para ambos bandos. Adolf Hitler y Benito Mussolini despreciaban la cruz, pero odiaban aún más el compás. Para los regímenes totalitarios que surgieron en los años 20 y 30, no podía haber lealtades secretas. No podía haber una fraternidad internacional que predicara la tolerancia. No podía haber un poder moral que respondiera a un papa en Roma. Solo podía haber una lealtad, al Estado, al partido, al líder. Por primera vez en casi 200 años, la masonería y la Iglesia Católica se enfrentaban a un enemigo común, y su reacción a esta amenaza definiría el siglo XX. Mussolini, un ex-socialista radical, conocía el poder de las redes secretas. Una de sus primeras acciones tras tomar el poder fue declarar la guerra a la masonería. En 1925, el partido fascista prohibió todas las sociedades secretas. Las logias masónicas fueron saqueadas y quemadas por los camisas negras. Sus miembros fueron purgados de los trabajos del gobierno, arrestados y enviados al exilio interno en islas remotas. En la Alemania nazi, el ataque fue aún más sistemático. Hitler, en su libro Mein Kampf, había denunciado a los masones como una herramienta de los judíos para la dominación mundial, absorbiendo directamente la propaganda de los protocolos. Cuando llegó al poder en 1933, la Gestapo disolvió todas las grandes logias. Los archivos fueron confiscados. Se organizaron exhibiciones públicas antimasónicas para mostrar sus supuestos rituales satánicos y su conexión con el bolchevismo judío. Miles de masones alemanes fueron arrestados. Muchos terminaron en campos de concentración, obligados a llevar un triángulo rojo invertido, la insignia para los prisioneros políticos. Para la masonería europea continental fue el apocalipsis. La organización fue casi exterminada. ¿Y el Vaticano? Aquí es donde la historia se vuelve moralmente turbia. El Papa Pío XI, un anticomunista acérrimo, vio el ascenso del fascismo desde una perspectiva pragmática. El comunismo ateo en Rusia estaba masacrando a los sacerdotes. Mussolini, en cambio, estaba dispuesto a negociar.
el Vaticano se enfrentó a un dilema diabólico: aliarse con su viejo enemigo masónico liberal o hacer un trato con el nuevo matón fascista que prometía destruir el comunismo y restaurar el poder de la Iglesia. Pío XI eligió al matón. En 1929 firmó los pactos de Letrán con Mussolini. Fue un acuerdo histórico. Mussolini finalmente reconoció la soberanía de la Ciudad del Vaticano, poniendo fin a la disputa del prisionero en el Vaticano que había comenzado en 1870. También entregó al Vaticano una enorme suma de dinero como compensación y declaró al catolicismo la religión de Estado de Italia. A cambio, el Vaticano le dio a Mussolini la legitimidad moral y política que ansiaba. La Iglesia, de hecho, dio su bendición al régimen que estaba aplastando a sus viejos enemigos, los masones y los socialistas. En Alemania, el acuerdo fue similar: el Concordato del Reich de 1933, firmado con Hitler. La Iglesia protegería sus escuelas y organizaciones a cambio de mantenerse al margen de la política. El Vaticano había sacrificado la libertad a cambio de la seguridad institucional. Pero la historia nunca es blanca o negra, es un millón de tonos de gris. Mientras la alta jerarquía del Vaticano jugaba a la Realpolitik con los dictadores, en el terreno, la brutalidad del nazismo obligó a los viejos enemigos a reconsiderar. Sacerdotes católicos individuales, obispos e incluso monjas, viendo el mal absoluto del Holocausto y la persecución, comenzaron a actuar en contra de sus órdenes. Arriesgando sus vidas, usaron la vasta red de monasterios, conventos e iglesias como casas seguras para la resistencia. Y no solo escondieron a judíos, también escondieron a partisanos comunistas, a intelectuales liberales y, sí, a masones que huían de la Gestapo. Frente al mal absoluto, los viejos odios se convirtieron en un lujo que nadie podía permitirse. En los campos de concentración como Dachau, sacerdotes católicos y masones compartieron las mismas barracas, sufrieron las mismas torturas y murieron en las mismas horcas. La guerra terminó en 1945. El fascismo y el nazismo fueron derrotados. El mundo estaba en ruinas, listo para ser reconstruido. Pero la alianza cínica entre el poder político, las finanzas turbias y la autoridad moral, perfeccionada en los años 30, no desapareció con Hitler. Simplemente se mudó de los búnkeres de Berlín a las bóvedas de los bancos suizos e italianos. Y en la nueva Italia de la posguerra, la vieja guerra estaba a punto de tomar su forma más criminal y corrupta. Bienvenidos a la Italia de los años 70. La democracia es un caos. El Partido Comunista está a punto de ganar las elecciones. La Guerra Fría está en su apogeo. Y en las sombras de Roma, la Logia y la Iglesia no solo han firmado una tregua, han formado una sociedad comercial, una sociedad dedicada al crimen, la corrupción y la conspiración política. Esta es la historia de la logia Propaganda Due, o P2. No era una logia masónica ordinaria. Bajo el liderazgo de su venerable maestro, Licio Gelli, se convirtió en algo más. Gelli, un ex camisa negra fascista que se había reinventado como un empresario influyente, tenía un plan: el plan de renacimiento democrático. Era un eufemismo para un golpe de Estado silencioso. Gelli no dirigía una logia, dirigía un gobierno en la sombra, y su lista de miembros, descubierta en 1981, se leía como un quién es quién del poder italiano. Incluía a 3 ministros del gabinete, 2 jefes de servicios secretos, 43 generales del ejército y la Fuerza Aérea, jueces de la Corte Suprema, banqueros, editores de periódicos y un joven magnate de los medios, llamado Silvio Berlusconi. La P2 era un Estado dentro del Estado, y este Estado en la sombra necesitaba un banco que pudiera mover dinero sucio sin hacer preguntas, un banco con inmunidad soberana. Encontraron al socio perfecto, el Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como el Banco Vaticano. El director del Banco Vaticano era el arzobispo Paul Marcinkus, un estadounidense corpulento de Chicago, conocido como el Gorila. Marcinkus era un anticomunista feroz y un pragmático financiero.
Él y Gelli, junto con dos banqueros clave, Roberto Calvi del Banco Ambrosiano y Michele Sindona, formaron una alianza impía. La estafa era compleja, pero el principio era simple. Calvi y Sindona crearon cientos de compañías fantasma en paraísos fiscales. Usaron el Banco Vaticano como garante para tomar prestados miles de millones de dólares de bancos internacionales, incluido el Banco Ambrosiano. Ese dinero no se invirtió, simplemente desapareció. ¿A dónde fue? Una parte financió a la P2 y sus operaciones terroristas de bandera falsa, diseñadas para culpar a la izquierda y justificar un gobierno autoritario. Otra parte fue a la mafia siciliana, y otra gran parte fue canalizada por la Agencia Central de Inteligencia y el Vaticano para financiar movimientos anticomunistas, especialmente el sindicato Solidaridad en Polonia, el país natal del Papa Juan Pablo II. Era la alianza perfecta de Dios, la mafia y la CIA, todo bajo el delantal masónico de Licio Gelli. Pero en 1982, el castillo de naipes se derrumbó. El Banco Ambrosiano quebró, dejando un agujero de más de $1.000 millones, y los banqueros que sabían demasiado empezaron a morir. Michele Sindona, extraditado desde los Estados Unidos de América, amenazó con hablar. Fue envenenado en su celda de máxima seguridad con una taza de café con cianuro. El caso de Roberto Calvi, el banquero de Dios, fue aún más espectacular. Huyó a Londres con un pasaporte falso. Días después, su cuerpo fue encontrado ahorcado bajo el puente de Blackfriars. Sus bolsillos estaban llenos de ladrillos y más de $10.000 en diferentes monedas. La escena era grotesca y profundamente simbólica. Blackfriars, los frailes negros, un insulto a la iglesia. El ahorcamiento, los ladrillos. Era un asesinato ritual simulado. ¿Fue un suicidio? ¿Fue la mafia, silenciando a un socio? ¿O fue una advertencia masónica, usando sus propios símbolos para castigar a un traidor que había corrompido su nombre? Cuando el dinero de Dios y el dinero del diablo se guardan en la misma caja fuerte, el único sacramento que queda es el silencio. Licio Gelli huyó, pero finalmente fue capturado. Marcinkus se refugió tras los muros del Vaticano. El gobierno italiano emitió una orden de arresto contra él, pero el Vaticano invocó su inmunidad soberana. Nunca fue juzgado. El escándalo P2 demostró que la vieja guerra ideológica entre el compás y la cruz se había podrido. Se había convertido en un sucio negocio familiar. Pero esta familia criminal, que operaba en el corazón de la OTAN, estaba siendo vigilada de cerca por los verdaderos jugadores del juego global, las superpotencias. Licio Gelli buscaba el poder absoluto. El arzobispo Marcinkus buscaba la riqueza absoluta. Al final del día, ¿qué crees que corrompe más el alma humana? Dinos tu opinión, ¿poder o riqueza? La Guerra Fría no se libró solo con tanques en la llanura de Fulda o con misiles nucleares en silos. Se libró en las sombras, con veneno en la punta de un paraguas, con maletines llenos de dinero y con agentes infiltrados en la plaza de San Pedro. El escándalo P2 no fue solo un asunto italiano, fue un campo de batalla central de la Guerra Fría. Y tanto la masonería corrupta de Gelli como el Vaticano de Marcinkus se habían convertido en activos, voluntaria o involuntariamente, de los servicios de inteligencia occidentales. Para la Agencia Central de Inteligencia, la lógica era simple. Italia albergaba el partido comunista más grande de Occidente. Impedir que llegaran al poder era la prioridad número 1. Si eso significaba aliarse con neofascistas, con la mafia y con un arzobispo corrupto, que así fuera. La red P2 fue una herramienta clave para la Operación Gladio, el ejército secreto de la OTAN diseñado para organizar la resistencia en caso de una invasión soviética, o para dar un golpe de Estado si los comunistas ganaban democráticamente. El Vaticano, bajo el Papa polaco Juan Pablo II, era el aliado ideológico más poderoso de Occidente. El Papa no era un peón, era un jugador importante. Su elección en 1978 fue un terremoto geopolítico. Era un hombre que había vivido bajo el nazismo y el comunismo,
y estaba decidido a destruir este último. El Vaticano, trabajando con la Agencia Central de Inteligencia del presidente Ronald Reagan, canalizó cientos de millones de dólares, muchos de ellos lavados a través del Banco Ambrosiano de Calvi, al sindicato Solidaridad en Polonia. Fue quizás la operación encubierta más exitosa de la Guerra Fría y desestabilizó fatalmente el control soviético sobre Europa del Este. El Comité de Seguridad del Estado en Moscú, la KGB, por supuesto, no estaba ciego. Vieron la alianza Vaticano-Washington. Vieron cómo sus viejos enemigos, la Iglesia y las redes masónicas, ahora cooptadas por la OTAN, trabajaban juntos, y decidieron contraatacar. Infiltraron agentes en el Vaticano, infiltraron agentes dobles en la P2, y, según muchos analistas, decidieron eliminar la fuente del problema. El 13 de mayo de 1981, en la plaza de San Pedro, el Papa Juan Pablo II circulaba entre la multitud. Un pistolero profesional turco, un neofascista llamado Mehmet Ali Aka, levantó un arma y disparó, hiriendo gravemente al Papa. Aka fue capturado de inmediato. El misterio que ha durado décadas es: ¿quién estaba detrás de él? Aka era miembro de los Lobos Grises, un grupo de extrema derecha turco, pero las investigaciones posteriores revelaron una conexión mucho más profunda: la pista búlgara. La investigación apuntaba a que los servicios secretos búlgaros, actuando bajo órdenes directas de la KGB, habían contratado a Aka. El motivo: asesinar al Papa polaco y descabezar la insurgencia anticomunista. Pero otros susurran una teoría diferente, más oscura. ¿Fue la KGB? ¿O fue una advertencia interna? El atentado ocurrió justo cuando el escándalo del Banco Ambrosiano estaba a punto de estallar. ¿Fue la P2 o la mafia enviando un mensaje brutal al Papa para que controlara a sus banqueros y mantuviera los canales de dinero abiertos? Nunca lo sabremos con certeza. Aka ha cambiado su historia docenas de veces. En el gran tablero de ajedrez de la Guerra Fría, los papas y los maestros masones eran solo alfiles, y ambos podían ser sacrificados por los reyes y las reinas en Washington y Moscú. ¿Qué vale más para la historia, la vida de un papa o la caída de un imperio? La vieja enemistad, nacida de una disputa sobre la naturaleza de Dios, se había convertido en un juego de espías por el control del planeta. Entonces, el muro de Berlín cayó en 1989. La Unión Soviética se derrumbó en 1991. El gran enemigo común, el comunismo ateo, desapareció. Parecía que la guerra secreta y las alianzas profanas que había creado ya no tenían razón de ser. La historia, como se dijo entonces, había terminado. Pero no fue así. La guerra no terminó. Simplemente cambió de formato. Se desconectó de la red geopolítica y se volvió viral. En el siglo XXI, el secreto mejor guardado es que ya no hay secretos, o al menos eso es lo que las sociedades secretas quieren que creamos. La caída del muro de Berlín dejó un vacío, no solo de poder, sino de significado. La gente, liberada de la simple narrativa de la Guerra Fría, comenzó a buscar otras explicaciones. ¿Quién mueve realmente los hilos? Y de repente, un interés masivo por las sociedades secretas, los templarios, los Illuminati y, por supuesto, los masones y el Vaticano, explotó en la cultura popular. El catalizador fue un novelista llamado Dan Brown. El Código da Vinci y Ángeles y Demonios vendieron cientos de millones de copias. Presentaban la enemistad entre la Iglesia y las sociedades secretas, aunque fueran los ficticios Illuminati, como una guerra épica por la verdad. Por primera vez, el Vaticano y la masonería se enfrentaron a un nuevo tipo de guerra, la guerra de relaciones públicas. Se vieron obligados a salir de las sombras y gestionar su marca. El Vaticano denunció el Código da Vinci desde el púlpito, lo que, por supuesto, solo ayudó a vender más libros. Las grandes logias de todo el mundo abrieron sus puertas a los periodistas, crearon sitios web pulidos y enfatizaron su trabajo de caridad. Los masones ya no eran una conspiración en la sombra. Eran tus vecinos, los dueños del banco local, participando en desfiles benéficos. El Papa Juan Pablo.
Segundo, incluso pidió perdón por los errores históricos de la Iglesia, como el juicio a Galileo. Parecía una nueva era de transparencia, pero era una fachada. Detrás de la gestión de la marca, la guerra real simplemente se había trasladado a un nuevo campo de batalla, el ciberespacio, y el nuevo arma era la información. La organización Wikileaks, fundada por Julian Assange, se convirtió en el nuevo campo de batalla. En 2010, las filtraciones de cables diplomáticos revelaron las preocupaciones de los Estados Unidos de América sobre las finanzas del Vaticano y su influencia política. Pero el golpe más grande vino desde adentro, los Vatileaks. En 2012, el propio mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, filtró cientos de documentos privados del escritorio papal. ¿Qué revelaron? No hay rituales satánicos, sino algo más mundano y corrosivo: corrupción, luchas de poder entre facciones de cardenales y una profunda infiltración de una logia gay dentro de los muros del Vaticano. Fue una repetición del escándalo P2, pero esta vez con secretos sexuales, no financieros. Muchos creen que esta filtración y la incapacidad de Benedicto para limpiar el Banco Vaticano fue lo que lo llevó a su histórica renuncia en 2013. Los hackers, tal vez financiados por grupos seculares o incluso logias rivales, atacaron repetidamente los servidores del Vaticano. A su vez, ejércitos de trolls católicos conservadores lanzaron campañas de desinformación en las redes sociales contra políticos liberales, muchos de los cuales, como en Italia y Francia, siguen siendo orgullosamente masones. Antes, la guerra se libraba por el alma del hombre. Hoy, se libra por los datos del hombre. El enfrentamiento ideológico también continúa, de forma más sofisticada. Ya no es una guerra de bayonetas en Roma, es una guerra de grupos de presión en Bruselas y Washington. La Iglesia gasta millones presionando contra el derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la investigación con células madre. Ve en esta agenda liberal la mano secular de la masonería, un intento de construir una sociedad sin Dios. Las logias masónicas, a su vez, financian grupos de expertos y organizaciones de derechos humanos que promueven exactamente esas cosas, viéndolas como la culminación de su lucha de 300 años por la razón y la libertad individual sobre el dogma. El mundo ha cambiado. Los enemigos visten trajes, no armaduras. Hablan en memorandos, no en bulas papales. Pero la tecnología solo cambió las armas. La pregunta central, la pregunta que se hicieron en la taberna, el ganso y la parrilla, en 1717, y en el cónclave que eligió a Clemente XII, sigue siendo la misma. Y la respuesta a esa pregunta, la respuesta a cómo debe vivir la humanidad, sigue sin encontrarse. ¿Ha terminado la guerra? Si paseamos hoy por la plaza de San Pedro, vemos turistas comprando rosarios. Si miramos los sitios web de las grandes logias, vemos hombres de negocios anunciando cenas benéficas. La sangre ha dejado de correr por las calles de París o Roma. Pero el silencio es profundamente engañoso. La guerra no ha terminado. Simplemente se ha puesto un traje, ha abierto una cuenta en un paraíso fiscal y ha aprendido a hablar el lenguaje de los derechos humanos y la globalización. Examinemos los hechos. La doctrina oficial de la Iglesia Católica no ha cambiado ni un ápice. El Código de Derecho Canónico de 1983, firmado por el Papa Juan Pablo II, es inequívoco. El Canon 1374 establece que un católico que se une a una asociación masónica incurre en un pecado grave y no puede recibir la Sagrada Comunión. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, lo confirmó en una declaración. La posición de la Iglesia sobre la masonería permanece inalterada. Es un estado de guerra teológica permanente. Es cierto que la retórica se ha suavizado. El Papa Francisco, un jesuita, una orden históricamente antimasónica, habla un lenguaje de diálogo, de construir puentes, de encontrar puntos en común. Se ha reunido con grupos y ha hablado de misericordia. Pero la doctrina, la ley de hierro de la Iglesia, no se ha movido.
¿Y las logias? Se han vuelto más abiertas, sin duda, pero su propósito central sigue siendo el mismo: la búsqueda de la verdad a través de la razón individual, fuera de cualquier dogma revelado. La guerra ya no se libra por el control de Roma, se libra por el control de los corazones y las mentes en los nuevos centros de poder. Se libra en los pasillos de la Unión Europea en Bruselas, donde los grupos de presión católicos, como el Opus Dei y las redes seculares, a menudo de inspiración masónica, luchan por cada coma en la legislación sobre biotecnología o derechos de la mujer. Se libra en los pasillos de Washington, donde la Corte Suprema debate los límites entre la libertad religiosa y la libertad personal. Y sobre todo, se libra en los campos de batalla del futuro, África y América Latina. Allí, los misioneros católicos compiten ferozmente por las almas, no solo contra el Islam, sino contra el crecimiento explosivo de las iglesias evangélicas, muchas de las cuales son financiadas por fundaciones seculares y redes de fraternidad con sede en los Estados Unidos de América. Es la vieja guerra con un nuevo mapa. ¿Serías capaz de reconocer a los soldados de esta guerra si te los cruzaras hoy? ¿En tu banco, en tu gobierno, en tu iglesia? La guerra ya no es de espadas y estoques, sino de carteras de inversión y estrategias de relaciones públicas. El Vaticano controla un fondo soberano de miles de millones. Las redes masónicas están profundamente arraigadas en el sistema financiero global de Londres y Nueva York. La lucha es por la influencia, por quién escribirá las reglas del siglo XXI. Hemos cerrado el círculo. 300 años de conflicto. Desde la bula papal hasta la bala del asesino. Desde la guillotina hasta la filtración de Wikileaks. El Vaticano construyó catedrales para que miráramos hacia arriba, hacia una verdad revelada. La masonería construyó logias para que miráramos hacia adentro, hacia una verdad descubierta. Este conflicto es el motor oculto de la era moderna. Ha derrocado reyes, ha creado naciones y ha definido la lucha entre dos visiones irreconciliables del futuro humano. El compás sigue abierto, trazando un círculo que la cruz aún no puede cerrar. Y nosotros, todos nosotros, vivimos dentro de ese círculo inacabado. La lucha no es por el pasado, es por nuestro futuro. Durante 3 siglos, estos dos titanes han luchado por definir nuestra realidad. La Iglesia nos ofreció la salvación eterna a través de la obediencia a la fe. La logia nos ofreció el progreso terrenal a través del ejercicio de la razón. Pero si tuvieras que construir el mundo de mañana, ¿qué piedra angular elegirías? Escribe tu elección en los comentarios, salvación o progreso. La decisión, ahora, es tuya.